Condena el gobierno de México la política migratoria cero tolerancia de Donald Trump, que se ha separado a casi 2,000 niños de sus padres en Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray asegura que esta medida es cruel e inhumana. Que siempre sí hay imágenes. Las autoridades buscan un camión tipo Torton, del cual presuntamente fueron arrojados los restos humanos en la avenida Insurgentes. El vehículo fue captado por una de las cámaras de vigilancia de la zona. Los seleccionados le pidieron a la afición mexicana que dejen de gritarle al portero para evitar que ese tema empañe lo que puedan hacer ellos en la cancha. Esto mientras Senegal y Japón dieron las sorpresas del día en la Copa del Mundo. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 19 de junio. Por supuesto, les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros, tenemos noticias importantes que comentar. Y en el mundo de los deportes, Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, consternado, ya se nos acabó la primera vuelta del Mundial. Imagínense cómo estamos. Tanto que lo esperamos, Oscar Mota, y se va rapidísimo, por eso hay que disfrutarlo. Como la quincena. Mientras dure. Está bien, Oscar, más adelante estamos contigo y todo este equipo de la segunda emisión ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. De cruel e inhumana califica el gobierno de México la política de tolerancia cero que aplica el gobierno de Estados Unidos en contra de niños migrantes. Luego de condenar enérgicamente esta medida, el canciller Luis Videgaray dijo que nuestro país reconoce y respeta plenamente la soberanía del vecino del norte y su facultad plena para decidir su política migratoria. Hemos entregado al gobierno de los Estados Unidos una nota para que sea a su vez entregada a las áreas correspondientes, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Salud, en el que expresamos con claridad, primero, nuestro rechazo, nuestra condena a esta política, y en segundo lugar, exhortamos al gobierno norteamericano a cumplir con ciertas recomendaciones específicas. México lleva ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la crisis de los niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Ante el Pleno del Consejo, Socorro Flores Liera, embajadora de México ante organismos internacionales, afirmó que dicha práctica no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Henrietta Ford, condenó la práctica estadounidense de separar niños migrantes de sus padres en la frontera con México y recordó que bajo cualquier circunstancia los menores de edad deben estar siempre junto a sus familias. En un comunicado dijo que parte el corazón ver cómo niños y algunos de ellos bebés que buscan refugio en Estados Unidos son separados de sus padres. Y a pesar de la condena mundial por el trato a los niños migrantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos no debe arrestar a las personas que llegan a su territorio ilegalmente y aseguró que la mayoría de los menores que se encuentran en albergues en la frontera viajaban sin compañía de sus padres. Mientras tanto, el país del norte anunció que se va a retirar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y miren, en las últimas horas se dieron a conocer las siguientes imágenes de un centro de procesamiento y detención de inmigrantes en McAllen, Texas, donde se observan niños llorando al ser separados de sus padres dentro de grandes jaulas hechas con cercas de metal en el interior de una bodega. Procuradores demócratas exigieron a la administración del presidente Donald Trump poner fin a la práctica de tolerancia cero. A través de una carta, 21 funcionarios estatales desde California hasta Massachusetts señalaron que Estados Unidos desatiende sus obligaciones legales y morales en aras de una agenda política a expensas de los niños. En tanto, legisladores prevén que el trato dado a los niños migrantes influyan en la elección que se va a desarrollar en noviembre próximo. Reitera José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, su llamado para ejercer un voto útil el próximo 1 de julio. En su cuenta de Twitter dijo que aún hay tiempo de decidir un futuro de unidad, esperanza, certidumbre, desarrollo, seguridad y paz social. Además, el exsecretario de Hacienda se comprometió a ser el mejor presidente de todos los tiempos.
Anoche en Michoacán, sujetos armados perpetraron un atentado a tiros contra el candidato del PRI a la alcaldía de Santiago Tanamandapio, Miguel Amezcua Manso, del cual resultó ileso. Sin dar más detalles, las autoridades de la Procuraduría Estatal confirmaron que la agresión en contra del aspirante priista se registró mientras se trasladaba en su vehículo de campaña. El comité directivo del PRI Michoacán condenó la agresión y pidió castigo para los responsables. En este contexto y a 12 días de las elecciones, el gobierno federal determinó brindar seguridad a las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, aunque no la hayan solicitado. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, enfatizó que dichas medidas se darán en el marco de las atribuciones constitucionales de la Comisión Nacional de Seguridad. Dictan prisión preventiva en contra del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables evadieran la justicia. Y dan revés a la Procuraduría General de la República en el caso Padres. Un tribunal colegiado de la Ciudad de México declaró infundada la inconformidad de la PGR contra la resolución de un juez que anuló el auto de formal prisión dictado al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, por defraudación fiscal equiparada por $8.8 millones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Asamblea Plenaria de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó levantar el paro de labores en Oaxaca y regresar mañana a las aulas, así como recuperar las clases perdidas en los últimos 22 días. Sin embargo, el magisterio disidente mantendrá un plantón representativo en la zona del centro histórico de la capital del estado. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició los trabajos para la localización de un camión tipo Torton, del que se presume fueron arrojados los cuerpos desmembrados de las dos víctimas encontradas el pasado domingo en la avenida Insurgentes Norte. La unidad fue captada por una de las 7 cámaras de vigilancia del C5 cercana al lugar. Damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre urgen a la empresa constructora Arquitectoma y al gobierno capitalino iniciar las labores de reconstrucción del inmueble de Tlalpan 550. Unos 30 afectados se colocaron con lonas frente al predio dañado. Piden por lo menos que se inicie el cambio de color del inmueble a rojo para poder avanzar con el cobro de seguros. Hoy se cumplen 9 meses del sismo el pasado septiembre, el que cobró, pues además de vidas, dejó en estas condiciones a muchas familias que continúan hoy a 9 meses exigiendo justicia. Y mira, el Servicio Meteorológico Nacional alertó de lluvias en 28 estados del país debido a 4 sistemas meteorológicos localizados en el noreste, el norte, el occidente del territorio nacional y el Golfo de Tehuantepec. Aquí en la Ciudad de México, 8 delegaciones amanecieron con una ligera lluvia, mientras que algunas líneas del sistema de transporte colectivo Metro sufrieron algunos retrasos. En el mercado cambiario, el dólar se vende en 20 pesos con 99 centavos y se compra en un precio mínimo de 19 pesos con 50 centavos en ventanillas bancarias. La depreciación del billete verde está relacionada ante el riesgo de una escalada en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. En información internacional, advierte el gobierno de China que tomará medidas cualitativas y cuantitativas si el gobierno de Estados Unidos publica una lista adicional de aranceles sobre sus productos. El Ministerio de Comercio del gigante asiático dijo que buscará proteger los intereses del país y de las personas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, justo a una semana después de su histórico encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la televisión china, Xi Jinping pidió a su homólogo coreano y a Estados Unidos concretar los resultados de la reciente cumbre en Singapur. Durante la ceremonia por el 78 aniversario del inicio de la resistencia francesa, Emmanuel Macron regañó a un adolescente que, a su juicio, abusó de su confianza llamándolo Manu. Este acto provocó reacciones tanto negativas como positivas. Muchos felicitan al mandatario por educar a los adolescentes y enseñarles a dirigirse con respeto a las autoridades del país. Por otro lado, otros critican el fuerte tono que utilizó para reprender al estudiante. Ah, je la connais, ça va Manu? Non, je suis pas ton copain, non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons.
El Papa Francisco ordenó el envío de unos $100,000 como primera contribución de apoyo a las poblaciones afectadas por el volcán de fuego en Guatemala, tras la erupción del pasado 3 de junio que dejó 110 muertos y 197 desaparecidos y más de 1,5 millones de personas afectadas. Y vamos a los deportes. Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Marco Fabián y Raúl Jiménez hablaron con los medios de comunicación y le pidieron a los fans ya no gritarle al portero. Esto para centrar la atención en lo que hagan ellos en la cancha. En la práctica de este martes, un grupo de periodistas coreanos intentaron espiar al combinado nacional desde una cafetería cercana a su campamento, pero no tuvieron éxito. Esto mientras el interés por el Chucky Lozano crece en Europa. Además del Barcelona, ahora es la Juventus quien mostró interés por el atacante mexicano. Y en la actividad mundialista del día de hoy, el colombiano Carlos Sánchez se convirtió en el primer jugador expulsado en Rusia 2018. Asimismo, Juan Quintero marcó el cuarto gol de tiro libre de la competencia, pero Japón se llevó su primer triunfo ante los sudamericanos al vencer a los cafetaleros 2-1. Thiago Schoeneck anotó el autogol número 44 en mundiales y con esto el resultado: Senegal derrotó 2-1 al equipo de Polonia. En estos momentos se juega el Rusia contra Egipto con Mohamed Salah en la cancha, que esto ya es la segunda ronda de partidos del Mundial. Y finalmente, pues México obtuvo su segunda victoria en el Mundial Universitario de China al vencer ahora 70-0 al equipo local. El corredor de los Pumas, Víctor Hernández, fue nombrado jugador más valioso. Previamente los mexicanos habían despedazado 69-0 a Corea y este jueves 21 se enfrentarán a Japón. Compañeras, hasta aquí la información. Muchas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo y como todas las tardes le agradecemos que se encuentre con nosotros una tarde más en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Hoy, por supuesto, damos cuenta e iniciamos con esta información que tiene a los ojos del mundo puestos, o por lo menos los ojos de los países en la región Latinoamérica, en Estados Unidos, sobre las políticas migratorias. Una más del presidente Donald Trump. En este caso, esta política de separar a los niños y niñas de sus familiares por estar en no condiciones óptimas o de acuerdo a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no estar en estas condiciones en su país. ¿Verdad? Imágenes que nos han indignado no solamente a los mexicanos, que somos una vía de paso para muchos centroamericanos que buscan llegar al país del norte, sino a todo el mundo, Elia, a instituciones, a políticos, a empresarios, a simples ciudadanos, incluso activistas sociales y a la misma Organización de las Naciones Unidas, porque estas medidas en donde vemos a niños, estas imágenes en donde vemos a pequeños hacinados en lo que llaman ellos ya la perrera, viola por todos lados los derechos del trato humano. También el día de ayer comenzaron a circular unos audios, un audio en donde se perciben a los niños en el sentido de pues este llanto que ellos externan al ser separados en ese momento de sus padres, de sus mamás, de sus papás, y esto por supuesto ha generado la reacción a nivel internacional. Y el presidente de Estados Unidos se defiende, él dice, ¿no?, culpa a los demócratas, sugirió que los menores pues representan o eran llevados por delincuentes, dijo que se trataba de un tema de seguridad, en fin, él se mantiene en lo dicho y por supuesto las reacciones no se han hecho esperar, pero también en torno a lo que ha dicho o no ha dicho hasta hace unos momentos las autoridades mexicanas. Señalaban que no se había pronunciado de manera contundente al respecto. Ya lo hizo. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se pronunció esta mañana por la aplicación de la política de cero tolerancia que el gobierno estadounidense ejerce en la frontera con México y que separa a los menores de sus familias. El reporte completo lo tiene nuestro compañero Jesús González, con quien hacemos enlace vía telefónica. Jesús, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Elia, Brenda, auditorio. Comentarles, efectivamente, hasta este día en punto de las 11:15 llegó la condena pública del gobierno mexicano a la llamada política de tolerancia cero a la migración ilegal implementada por el gobierno estadounidense y que ha sido fuertemente criticada por separar niños de sus familias. En conferencia de prensa, el canciller mexicano Luis Videgaray fue el encargado de emitir este mensaje desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y detalló que de la totalidad de casos que se tienen registrados de niños apartados de sus padres, al menos hasta este momento, 21 corresponden a menores de nacionalidad mexicana. Las invito a escuchar en ese sentido las palabras del canciller Videgaray Caso. Expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. De los 1.995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de esta nueva política de tolerancia cero
desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir, alrededor del 1% de los casos son niños de nacionalidad mexicana. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de México también tomó acciones inmediatas desde el primer minuto de la implementación de la política Tolerancia Cero. Explicó que la red consular ha visitado los albergues, se entrevista a los niños mexicanos, se identifica a sus familiares y se trabaja hasta lograr la repatriación. Ya en México los reciben sus familiares contactados por la Cancillería y trabajadores del DIF. Sobre este tema detalló el caso de 12 niños migrantes de origen mexicano. Veamos. Quiero referirme a dos casos en particular que llaman nuestra atención y en los cuales hemos intervenido de manera inmediata. El primero se trata de 12 niños que fueron separados de sus padres y que fueron enviados a albergues en distintos puntos de la Unión Americana, y los padres y las madres fueron enviados a un centro de detención migratoria en Seattle, en el estado de Washington. De estos 12 niños fueron ya repatriados, este hecho ocurrió la semana pasada. De estos 12 niños, 7 fueron ya repatriados a México y estamos en proceso promoviendo la rápida repatriación o reunificación familiar en Estados Unidos. Además, comentó el caso de una niña de 10 años que tiene síndrome de Down, también separada en estos centros de detención. Se busca que en breve sea llevada con su padre, quien reside legalmente en Estados Unidos. Finalmente, en cuanto a las acciones de carácter diplomático, Luis Videgaray afirmó que existe una comunicación estrecha con las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador, países de los cuales en su mayoría provienen los niños separados de sus padres. Asimismo, anticipó que el próximo viernes sostendrán una reunión de trabajo en la que el gobierno mexicano ofrecerá toda la asistencia y capacidad institucional para intercambiar información y establecer acciones conjuntas y, por supuesto, unificar posturas. Elia Brenda, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jesús. Nos mantenemos al pendiente. Buenas tardes. Claro que sí, con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tan contundente es esta postura de las autoridades mexicanas? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las vías legales? Y, por supuesto, más reacciones después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.